El audio, ahora sí. Buenas noches, maestros, maestras, ¿me confirman, por favor, si me escuchan? ¿Sí? Buenas noches, colega Marley, muy buenas noches, colega HP, muy buenas noches. Muy bien, vamos a empezar, ¿ya? Colega Marley, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Ahí vamos. Muy bien, ¿me confirman? ¿Se visualiza la pantalla? ¿Sí? Buenas noches, colegas. Muy, pero muy buenas noches. Vamos a trabajar con mi persona los días lunes. Colega Dani, colega Alaida, colega Sandra, colega Jessica Teresa, colega Gema, colega User. Colega, muy bien. Lo único que hoy vamos a trabajar es irnos directo a la práctica para reforzar lo que hemos trabajado en la anterior clase. ¿Ya? A ver, vamos acá. La anterior clase se ha trabajado específicamente preguntas, ¿ya? A ver, un ratito, por favor. Preguntas, ¿por qué? Por su generalidad, ¿ya? Repito otra vez. Preguntas por su generalidad. Aquí está. Tipos de preguntas. ¿Ya? Muy bien, eso se ha trabajado en la anterior clase. Hemos dicho que leemos la pregunta siempre para saber o para anticiparnos aquello que tenemos que priorizar en la lectura para responderlo. Hemos dicho que existen tipos de preguntas. Preguntas por interpretación y preguntas por extrapolación. ¿Sí? ¿Me están escuchando? Por ahí me dice que no se escucha. Por favor, ¿me confirman? ¿Se escucha? ¿No se escucha? Por favor, colegas, ayúdenme, por favor. Por ahí me dicen que no se escucha. Sí se escucha. Entonces, su audio, colega, su audio, su dispositivo móvil o su computadora, revise, ¿ya? Muy bien. Vuelvo a repetir. Cuando una persona redacta un texto y el acompañamiento de las respectivas preguntas hacia el texto, no las redacta por redactar. Recordemos que el autor de un texto sabe sobre la base teórica, sobre esta base teórica, ¿ya? Entonces, como les decía, existen tipos de preguntas. Preguntas por interpretación, preguntas por extrapolación. La anterior clase se ha trabajado preguntas por su generalidad, preguntas relacionadas con el tema, preguntas relacionadas con la idea principal y preguntas relacionadas con el título, ¿ya? Si tenemos en mi texto una de las 5 preguntas guarda relación con tema, con idea principal o con título, no olvidemos leer todo el texto. Y dentro de todo el texto elegir una que englobe, una que generalice y resume lo principal de toda nuestra lectura. No olvidemos, a ver, otro. También hemos llegado a esta conclusión, ¿verdad? ¿Cuál era? Que cuando tenemos un texto, ¿ya? Sepamos diferenciar el tema, el título y la idea principal. Recordemos, tanto el tema, el título y la idea principal son partes de un texto de jerarquía superior. ¿Qué quiere decir? ¿Ya? Que los tres tienen una función en común: brindarnos lo importante, lo elemental de toda nuestra lectura, ¿ya? Pero cada quien tiene una manera diferente. Por ejemplo, el tema es la parte elemental que todo texto tiene que tener, es el eje medular del cual va a girar en torno a la idea principal, el título y las ideas secundarias. Se caracteriza por ser preciso y objetivo. Es una pregunta que normalmente le hacemos a todo el texto. ¿De qué? ¿De quién o de quiénes se trabajó toda la información? No olvidemos. Esa pregunta responde siempre a un sustantivo. El sustantivo puede ser simple o compuesto.
A menudo el tema central, el tema medular, responde a un interrogante que se hace a todo el texto. No olvidemos de qué, de quién o de quiénes principalmente aborda todo el texto. Ejemplo, puede tratarse de una personalidad, un suceso importante, un fenómeno, una patología, un valor, etc. La idea principal también resume un texto, pero a diferencia del tema, se presenta en forma de oración. No olvidemos, se presenta en forma de oración. No olvidemos que la oración que está en el texto, la oración que está en la respuesta, puede estar resumida, puede estar reemplazada por un sinónimo o puede estar de manera inferencial. Justamente hoy trabajamos eso. Pero dentro de esa oración no olvidemos identificar al sustantivo, al verbo y al complemento. Entonces, esa oración, lo dijimos bien claro, puede estar ubicada al inicio, ¿ya? Y de ahí vienen las ideas secundarias. Eso se llama texto analizante o analítico. Puede estar en la parte final. Ahí está la oración que resume todo el texto. Se llamaba sintético o sintetizante. Puede estar en la parte intermedia de esa oración. Sintético, analítico o sintetizante, analizante. Encuadrado, inicio, final o paralelo. Pero recordemos que la idea principal, a diferencia del tema, siempre se presenta en forma de oración. Por tanto, si nos piden un enunciado, una oración que resuma todo el texto, lo que nosotros tenemos que hacer es fijar la parte inicial, la parte intermedia y la parte final de un texto. El título encabeza nuestro texto. La única diferencia es que no hay verbo. Sigue resumiendo el texto. Hay el sustantivo y el complemento. ¿Quién une al sustantivo y el complemento? Un conector. Repito otra vez, tanto el tema, la idea principal, como el título resumen todo lo elemental de nuestra lectura, pero se ubican de diferente manera. ¿Ya? Muy bien, entonces ahora nos vamos a nuestro material del día de hoy, porque hay colegas que me han pedido, por favor, profesora Danixa, hay que reforzar, tenemos que reforzar lo que ya hemos trabajado. ¿Sí? Muy bien, les he facilitado la base teórica. Ahí está, tipos de preguntas, una lecturita, por favor. Aquí, como pueden observar, tenemos a las preguntas por interpretación, las preguntas por extrapolación. ¿Sí? Vamos a abordar las preguntas por interpretación. Vamos a trabajar hoy, ¿ya? Preguntas otra vez por el tema, preguntas con la idea principal y preguntas por el título. No olvidemos que las preguntas por interpretación son aquellas preguntas que tienen por objetivo, ahí está, medir la habilidad del lector. ¿Para qué? Para encontrar, para ubicar informaciones generales. Informaciones que englobe lo elemental de toda vuestra lectura. ¿Ya? Y luego a la siguiente clase, por favor, este material que lo van a imprimir, lo vamos a desarrollar la siguiente clase, pero con más ejercicios de igual manera como el día de hoy. ¿Ya? Muy bien, empecemos entonces. Las preguntas por interpretación. En eso estamos, colegas. Preguntas por interpretación. Preguntas por su generalidad. Preguntas relacionadas por el tema, por la idea principal y por el título. ¿Ya? Empecemos. Preguntas por su generalidad, preguntas por el tema. Vamos a ver qué nos dice nuestra base teórica. ¿Ya? A ver, ¿dónde se ha ocultado nuestro puntero? Vamos aquí. ¿Dónde está nuestro punterito? Wow. Ya, vamos aquí. ¿Qué nos dice? Esta pregunta pretende evaluar si el estudiante ha captado un asunto que básicamente desarrolla toda la lectura. Por eso que sostiene que comprender de manera, ahí está, cuidado, manera que global, todo el texto. Saber de qué trata es identificar el tema. ¿Cómo se plantean este tipo de preguntas? Muy bien, ahí tenemos, ¿no? El tema central, el tema del texto es,
el asunto que trata el autor es, ¿no? Otra pregunta, maestra Danixa, tenemos ahí otra pregunta. El autor expone un tema referido a, punto. Ahí entonces hemos podido visualizar. ¿Ya, colegas? ¿Hasta ahí está claro? ¿Sí? Por favor, ahí está la colega Nelly, colega Grisel. Hasta ahí está claro, vamos a empezar ya a trabajar y reforzar lo que hemos hecho en la anterior clase. ¿Sí, colegas? Sí, 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 sí. ¿Me dan su visto bueno? Excelente. Muy bien. Vamos entonces. Ahí está nuestro ejemplo número 1. ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? Por la pregunta. A ver, ¿qué dice la pregunta? El tema del texto es... Muy bien. Ahora, otro tipcito que les había dado. Un ratito, por favor, quiero volver aquí a entrar. No visualizo. Aquí está. ¿Ya? Muy bien. No quiere mostrarme el icono. Este icono no me quiere mostrar. ¿Ya? A ver, entramos otra vez. Muy bien. No me quiere mostrar ese icono. Muy bien. Vamos a trabajar entonces. ¿Ya? Muy bien, me parece raro no encontrarlo. Ya, empezamos. Cuando la pregunta se caracteriza por ser general, maestra, ¿puedo leer mis alternativas y ubicar principalmente al sustantivo? Sí. Adelante. Leemos alternativa A, B, C, D, E y ubicamos el sustantivo. ¿Sí? Adelante con la pregunta. El génesis del capitalismo. Sustantivo, colegas, ubiquemos al sustantivo. En esa alternativa, ¿cuál sería el sustantivo? Adelante. ¿Cuál sería el sustantivo? Vamos, colega Dani, colega Pilar, colega Katy. ¿Cuál sería el sustantivo? Ayúdenme. Leemos bien. El génesis del capitalismo. Vamos a encontrar varios sustantivos. Ubiquemos al principal. Muy bien. Sustantivo, capitalismo. Miren el conector. Atento, atenta, colega. Ahí está el conector del. Y aquí está el complemento. ¿Cuál es el complemento? Génesis. Ahora yo hago una pregunta. ¿Qué entendemos por génesis? Sustitución léxica. Arribita vamos a colocar. ¿Qué entendemos por génesis? ¿Qué entendemos por génesis? Vamos. Principio, muy bien, colega Sandrita. Origen. Principio, origen. ¿De quién? Del capitalismo. Primera probabilidad que aborde todo el texto. Capitalismo. Pero quiero buscar, miren, miren, cómo relaciono con el otro sustantivo. Su origen, el principio, su génesis. Ya, pero ya tenemos una idea. El texto puede abordar el capitalismo. Vamos con la alternativa B. El sistema capitalista. Sustantivo compuesto. Ahí tenemos el sustantivo compuesto. ¿Cuál es el sustantivo compuesto? Sistema capitalista. Ahora yo te pregunto, desde ya podemos inferir que el texto va a hablar del capitalismo, solo que en uno de ellos dice origen y en el otro dice sistema. ¿Se han dado cuenta? El complemento no es igual, el complemento es diferente. Seguimos. Alternativa C, ayúdenme. El capitalismo y los medios de producción. Adelante. ¿Dónde está mi conector que une los dos sustantivos? Y. Perfecto. ¿Dónde están mis otros sustantivos? ¿Cuál sería mi primer sustantivo? Capitalismo. ¿Cuál es mi otro sustantivo? Medios de producción. Muy bien, hasta ahí, coleguitas. ¿Quién está ganando? ¿Quién está ganando? ¿Qué sustantivo se repite directa o indirectamente en las tres alternativas? ¿Cuál es el sustantivo común? Capitalismo, capitalismo, capitalismo. Solo hay que darnos cuenta el complemento. Muy bien, colega Marley, muy colega Betsy, colega Dani, muy bien. Vamos con la siguiente alternativa. Adelante.
¿Qué nos dice la siguiente alternativa? A ver, dice las dimensiones del mercado. Ah, sustantivo. Adelante. Dimensiones del mercado. Bien, colega Edilser. Mercado. Ahí está mercado. ¿Dónde está el conector? ¿Dónde tenemos el conector? Del. Muy bien. ¿Dónde está el complemento? ¿Dónde está el complemento? Dimensiones. Bien, colega User. Último. La propiedad privada. Muy bien. Sustantivo. Vamos al sustantivo compuesto. Sustantivo compuesto. En este caso, en la alternativa E, serían propiedad privada. Propiedad privada. Punto. Ahora, al poder haber subrayado capitalismo, al poder haber subrayado medios de producción, mercado y propiedad privada, infiero. Este texto, ¿a qué área de estudio? ¿Con qué área de estudio puede estar relacionado? De acuerdo a los sustantivos que hemos subrayado en las 5 alternativas, ¿me podrían decir este texto a qué contexto, a qué área de estudio pertenece? Capitalismo, medios de producción, mercado, propiedad privada. Un área de estudio: historia, geografía, economía, literatura, contexto salud. Bien, eso es inferir, pues. Economía. Puede ser historia de la economía. También, no se preocupe, es economía. ¿Qué hago yo? Ya estoy preparada. ¿Ya? Muy bien, ahora sí. Yo voy leyendo y por lógica voy a encontrar en los 3 párrafos términos como capitalismo, términos como medios de producción, términos como mercado, sustantivo como propiedad privada. Pero solo uno va a ser el principal. Solo uno va a girar en torno todita nuestra información. ¿Empezamos la lectura? ¿Sí? Solo ubicando el o los sustantivos que se consideran como posibles respuestas en las 5 alternativas. ¿Ya? Adelante. Vamos con el primer párrafo. Adelante. Ya les voy a enseñar con más rapidez la técnica del sumillado y la técnica del subrayado. ¿Ya? Adelante con el primer párrafo. Solo diremos aquí unas palabras acerca del actual. Actual. Cuidado con ese complemento. Actual sistema capitalista. Podría sintetizarse que como el sistema económico bajo el cual la propiedad de los medios de producción, tales como las fábricas, minas, campos, se halla en manos de individuos o grupos de individuos, en tanto son trabajados por aquellos que no los poseen para beneficio de los propietarios. En este sistema, el principio de la propiedad privada es inviolable, pese que a una gran mayoría de la población detenta escasa o ninguna propiedad, todo cuanto poseen para vender en su capacidad de trabajo, y a veces ni siquiera eso, por ejemplo, en épocas de desocupación. Muy bien, hago la pregunta. Colegas, el primer párrafo, ¿de qué? ¿De quién se habló? Adelante. Hay varios sustantivos que he subrayado. Hay muchos sustantivos que he subrayado. ¿Podrían, por favor, decirme el primer párrafo, principalmente, de quién se habló? Vamos. ¿De quién se habló? Muy bien, colega Zainet, colega Marley, colega Margarita, Edilser. Muy bien. Actual sistema capitalista. Dentro del sistema capitalista, ¿qué tenemos? Ahí están los sustantivos. Primer sustantivo, su economía baja, propiedad de los medios de producción, habla de propiedad privada, habla de propietarios, habla de propiedad, pero todo está hablando de un sistema. Hay algo bonito aquí. Vamos a poner en círculo, ¿ya?
podría sintetizarse, podría resumirse. Nos están dando un resumen sobre el sistema, el actual sistema capitalista. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. Vamos al siguiente párrafo. Vamos al siguiente párrafo. Párrafo 2. Leemos de igual manera. Miren, ya no dice sintetizar, aquí dice por definición. Atento, atenta, colega. La definición anterior. Ahí está, la definición anterior. ¿De quién? ¿De quién? Del capitalismo. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué nos dice? La definición del anterior, del capitalismo, pone en manifiesto dos rasgos esenciales. Atento, aquí tenemos ya cantidad, dos rangos esenciales. Esto es, vamos con el primer rango, con el primer rango, con el primer rango. Es la propiedad privada y el otro, ¿quién es? La propiedad para lograr beneficios. Muy bien, entonces va a hablar de dos propiedades. Ahí están las dos propiedades. Propiedad privada y propiedad para lograr beneficios. Punto. Perfecto. Son rasgos. Lo voy a poner con color aquí. Dos rasgos. Muy bien. No obstante, no bastan por sí mismos para distinguir. Ojo, no bastan para qué? Para distinguir el capitalismo de los otros sistemas económicos. Deben enumerarse como rasgos esenciales, además. A ver, aquí me está agregando. Además, que escala extensiva de operaciones, las dimensiones de mercado, la producción en masa y la tecnología avanzada. Cuidado, aquí me está diciendo que no solo son dos rasgos. No, 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 no. También hay que mencionar, ahí está, la escala de operaciones. Ahí va uno, vamos a ponerlo aquí ya. Va otro, uno, dimensiones, producción de masa y tecnología avanzada. Así como también el hecho de que los trabajadores son libres, ¿no? Formal o legalmente, de vender su capacidad de trabajo. Punto. Pregunto, ¿el párrafo 2 de quién está hablando? Adelante, vamos. El párrafo 2 ¿de quién está hablando? Rápido, rápido, vamos, colegas. Estamos leyendo todo el párrafo y estamos buscando el sustantivo principal, colega Alaya. Cada párrafo vamos a encontrar muchos sustantivos. Muchos sustantivos. ¿Está claro? Pero hay un sustantivo principal. ¿Ya? Maestra, vamos a usar la técnica de sumillado. Aquí hemos hablado de qué. Miren, miren, primer párrafo. Vamos a poner solo capitalismo. ¿Ya? Pero ahí nos dijo bien claro sistema capitalista. ¿Ya? Porque lo dijo bien claro. Vamos a poner aquí. Sistema capitalista. ¿Cuál sería su complemento? Ahí está, el primer párrafo habló del sistema capitalista. El segundo párrafo también está hablando del sistema capitalista. Pero en el primer párrafo, ¿cuál sería su complemento? ¿Cuál sería su complemento? Definición. Definición del sistema capitalista. Ahí está. Repito, ¿cuál es el sustantivo principal? Sistema capitalista. ¿Cuál es su complemento? Definición. Vamos con el segundo párrafo. El segundo párrafo sigue hablando también de qué. Ayúdenme, por favor. Maestra, el segundo párrafo también está hablando del capitalismo, pero ya no habla capitalismo, pero ya no habla de la definición. ¿De qué habla? Ya lo dijo ahí la colega Mari, ya lo dijo el colega User, ya lo dijo la colega Teresa. El segundo párrafo, ¿qué está hablando? A ver, ¿cuál es el complemento? Los rasgos. Bien. ¿Cuál es el complemento? Los rasgos. ¿De quién? Del capitalismo. Ahí está. ¿Dónde está el sustantivo principal? ¿Dónde está el eje medular del cual gira en torno el texto, el párrafo 2? Capitalismo. ¿Cuál es su complemento? Rasgos. Rasgos del capitalismo. Ahora sí, ¿me estoy dejando entender? Colega Alaya. ¿Me dejo entender, colega Alaya?
Colega Laya, ¿sí? ¿Sí? ¿El resto? ¿Me estoy dejando entender? ¿Perfecto? Eso es lo que tenemos que hacer. O sea, no busquemos el facilismo. O sea, recuerden que tenemos que leer párrafos. Recuerden que va a haber muchos sustantivos, pero uno es el principal. En el párrafo 1, sistema capitalista, pero el complemento es definición. Párrafo 2, capitalismo, pero el complemento es los rasgos del capitalismo. ¿Me dejo entender? Ese es el famoso sumillado. ¿Ya? Cada párrafo buscamos al sustantivo principal y el complemento, para que vean que cada párrafo no cumple la misma función. El primer párrafo lo definía. El segundo párrafo mencionaba rasgos. ¿Sí? Ahora veamos el tercer y último párrafo. A ver, vamos a ver. ¿Qué nos dice el tercer y último párrafo? Atentos, colegas. Recuerden que no vamos a encontrar uno, vamos a encontrar muchos sustantivos. ¿A quién estamos buscando? Al principal. ¿Ya? Vamos. Como todas las instituciones de la sociedad, el capitalismo ha sufrido, ¿qué ha sufrido? Diversas transformaciones. ¿El capitalismo de quién? Atento, capitalismo de Leisser, Freire, del siglo XIX, dio paso al monopolismo. El capitalismo regulado del siglo XX, dice aquí, ¿no? Habla de dos tipos de capitalismos. Pienso yo que estos dos tipos de capitalismos, ¿qué trajeron? ¿Qué trajeron? Trajeron transformaciones, lo dijo. Como todas las instituciones de la sociedad, el capitalismo ha sufrido diversas, ¿qué? ¿Qué ha sufrido? ¿Qué ha sufrido? Diversas transformaciones. Y ahí menciona dos tipos de capitalismo. Capitalismo de Leisser, Freire, y el capitalismo regulado. ¿Qué han traído esos capitalismos? Transformación. Sigo. Ya no puede aceptarse parlamentariamente encargada de investigar los sindicatos porque interferirían con el derecho del empleador de emplear a cualquier persona que quisiera, poniendo así limitaciones de libre comercio de capacidad. Argumentaba que era conveniente para la industria que exigiese una gran reserva de trabajadores en busca de empleo, dado que esto disminuiría el precio del trabajo. Cuando se le preguntó qué creía, el que pasaba por los desocupados y las familias replicó, no sé, eso es cuestión solamente de acción de las leyes naturales que gobiernan la sociedad. Entonces, ¿cuál es el sumillado del tercer párrafo? ¿Cuál es el sumillado del tercer párrafo? El tercer párrafo, ¿de qué sigue hablando? Maestra, sigue hablando del capitalismo. ¿Cuál sería el complemento? ¿Cuál sería el complemento? ¿Cuál sería el complemento? Bien, carambas. Transformaciones del capitalismo. Ahí está. Ustedes mismos lo están haciendo muy bien hecho. Muy bien. Adelante, colegas. Seguimos hablando del capitalismo. Pero en este caso, el complemento era transformaciones. Muy bien. Ahora hago la pregunta del millón. Colegas, todo el texto, ¿de qué habló? ¿De aquí habló? Ahí está el trío. Mira, está bonito. Estoy poniendo el triángulo del sumillado. Muy bien, respuesta correcta. Respuesta correcta. Génesis, origen del capitalismo. Todo habló del origen, su origen. Habló un poquito de historia, de tiempo. No, no, no habló origen, no. ¿En qué momento dijo origen, se originó? ¿Quién lo usó por primera vez? No. ¿Sistema capitalista? Puede ser. ¿Sistema capitalista y medios de producción? Ahí voy. Me quedo con dos posibilidades. ¡Tarararán! ¿Qué dicen? ¿La A o la C? Perdón, ¿la B o la C? Imposible que sea la D, imposible que sea la E. Vamos. Por ahí me dicen la B, otros me dicen la C. La C, la C, la B, la B. No hay equidad. No hay equidad. No hay equidad. Ya, miren, vamos a trabajar de esta manera. ¿Se recuerdan que hemos hablado de los niveles de comprensión? ¿Se recuerdan que hemos hablado de los niveles de comprensión? ¿Sí? Ya, vamos a recordar un poquito. Los niveles de comprensión, vamos aquí.
¿Dónde está? Módulo, módulo. Aquí está. Dentro de los niveles de comprensión que tenemos, el literal textual, cuando yo lo veo, explícitamente está en el texto. El equivalente, cuando reemplazamos por un sinónimo. Y el inferencial, que no está en el texto, pero que partiendo de esos sustantivos yo puedo realizar una inferencia. Por eso puede ser que sea la C. Le puedo dar la razón a la colega Pilar, puedo darle la razón, colega Irene, colega Edilser, pero pregunto, el término, la palabra capitalismo, sí estaba. Ese es el nivel que, maestra. Ese es el nivel textual. Mira, ahí está. Sistema capitalista, sistema, el capitalismo, el capitalismo, el capitalismo. Se repite. Por tanto, sí. Por eso me quedo entre la B de bebé y la C de casa. Pero si ustedes marcarían medios de producción, ¿dónde están? ¿Dónde está? Sistema. ¿Ustedes saben qué es un sistema? ¿Ustedes saben qué es un sistema? ¿Sí? Miren, miren. Aquí hay términos como propiedad de medios. ¿Ya? Mira, aquí habla propiedad de medios. Aquí habla de producción. Aquí habla de propiedad privada. Aquí habla de propiedad. Abajo. Abajo, ¿de qué hablamos? Producción en masa. Hablamos de dimensiones del mercado. Hablamos de operaciones. Ya, ahora yo pregunto, ¿sistema o medios? ¿Cuál sería su complemento? ¿Sistema o medios de producción? Vamos, me quedo entre estos dos. ¿Sistema o también habla de medios de producción? Bien hecho, bien hecho, bien hecho. Respuesta con Miss Danixa. La B. Sistema, ahí está pues. Porque cuando hablaron de rasgos, dentro de un sistema hay rasgos, no solo el rasgo de propiedad privada o propiedad para lograr beneficios. Habló de sistemas económicos, habló de escala extensiva de operaciones, dimensiones de mercado, producción en masa, tecnología avanzada. ¿Qué es eso? Son elementos dentro de un sistema. Habló de transformaciones. Estas transformaciones, ¿dónde? Dentro de un sistema. Ahora, si hubiera sido medios de producción, ¿me pueden decir qué medios de producción ha abordado? ¿Qué medios de producción? Yo creo que todo el texto debió hablar de la producción privada y la producción, de la producción, pero dice propiedad, no habló de producción. A ver, de manera textual, equivalente o inferencial, no hay medios de producción. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Está bien la respuesta? Por favor, los escribo. Ajá. ¿Está bien la B? Los colegas que han dicho la C. ¿Está bien la B? Por favor. Muy bien. ¿Ves? Estamos retroalimentando lo que en la anterior clase hemos hablado. Muy bien, vuelvo a repetir. Cuando a mí me piden el tema, persona, animal, fenómeno, patología, etcétera, de quién va a trabajar el texto. ¿Puedo leer mis alternativas? Sí, usted lo va a hacer rápido. Y ubique cuál es el patrón, el que se repite. En este caso el patrón era capitalismo, capitalismo, capitalismo. Y en la D decía mercado, propiedad privada. Entonces, nivel económico, tenía probabilidades. ¿Qué hago? Ordeno. Entonces digo el primer párrafo, el segundo párrafo, el tercer párrafo. Entonces, lo que usted tiene que hacer es concentrarse, que en el primer párrafo no va a encontrar uno, va a encontrar muchos sustantivos. Encontrar al principal y encontrar a los derivados. Segundo párrafo, encontrar al principal, encontrar al derivado. Tercer párrafo, encontrar al principal, encontrar al derivado. Lo bonito de esto es que el término capitalismo, 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 sistema se ha repetido, por tanto es textual. ¿Ya? Pero el tema sistema
se ha trabajado por primera vez en la primera parte. Por tanto, es un texto 100% analítico o analizante. ¿Ya? Muy bien, seguimos trabajando. Seguimos trabajando. ¿Quién me dice sí? No se preocupe, en la pizarra sí se envía. Adelante. Continuemos. Ahora, ¿preguntas por quién? ¿Preguntas por quién? Por la idea principal. La idea principal se presenta en forma de oración. Puede estar en la parte inicial, puede estar en la parte intermedia, puede estar en la parte final del texto. Eso sabemos. Vuelvo a recalcar. La idea principal. Vamos a ver qué nos dice la teoría, ¿ya? Cuando damos lectura a un texto debemos considerar que no todas las partes, unidades informativas, poseen la misma importancia. En consecuencia, ¿qué dice ahí, maestra? En consecuencia, un texto, atento, atenta, tiene oraciones que expresan ideas principales o generales y otras que aluden a ideas secundarias o particulares, las cuales debemos ir reconociendo a medida que efectuamos la lectura. Claro está. Con esta clase de preguntas se detalla la idea más importante. ¿Cómo encuentro la idea principal? Ahí dije bien claro, la idea más importante de lo expuesto por el autor. En algunos casos la respuesta se representa en forma de ¿qué? Ahí está, oraciones. Se presenta en forma de oración, ya sea textual, explícitamente en el texto, ya sea equivalente o ya sea inferencial. Ahí está, mira. Miren, colegas, lo que hemos hablado en la anterior clase. Ubicadas. Inicio, final, intermedio, ahí está. Pero también hay opciones ahí está, cuando dice, pero también hay opciones que sin ser una transcripción fiel, transmiten la misma información. Cuando te dice transcripción fiel, te está hablando del nivel literal textual. Pero cuando te dicen que no, no siempre están, pero usted tiene que partir de lo que ha ido, ¿para qué? Para realizar inferencias. Entonces, nivel inferencial. La respuesta, 1, puede ser textual. 2, también la respuesta, dependiendo de las alternativas, puede ser inferencial. ¿Cuándo es inferencial? Cuando el texto es paralelo. ¿Ya? Cuidado, hemos hecho en la anterior clase eso. Analizante, sintetizante, analizante, encuadrado y paralelo. Muy bien. Formas de plantear esta pregunta. Formas de plantear esta pregunta. La idea desarrollada es, ¿cuál es la afirmación principal del texto? El autor pretende centralmente. Están las preguntas. Adelante. ¿Por dónde empezamos? Por las alternativas. Vamos. Alternativa A, me ubican al sustantivo principal. ¿Ya? Adelante. En el pasado se utilizaron espejos metálicos. Repito otra vez. En el pasado se utilizaron espejos metálicos. Sustantivo. Sustantivo. Primera probabilidad. ¿De qué o de quién va a hablar todo el texto? Bien, colega Dani. Sustantivo compuesto. Espejos metálicos. Espejos metálicos. No dijo solo espejo, dijo bien claro su complemento. Espejo metálico. Ahí está. ¿Ya? Verbo. Vamos con el verbo. ¿Cuál es el verbo sustantivizado? ¿Verbo o verbo sustantivizado? ¿Cuál es el verbo? Sustantivo, verbo y complemento. ¿Cuál es el verbo? Bien, colega Dani. Se utilizaron. Ahí está el verbo utilizar. Cuidado. Utilidad. Utilizar. Complemento. 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 Vamos ahora con el complemento. ¿Cuál es el complemento? Ahí nos han dado el tiempo, ¿ah? ¿Cuál es el complemento? Bien. En el pasado. Cuidado con el verbo utilizar. Cuidado con el tiempo pasado. ¿Ya? Pero sí van a hablar de espejos metálicos. Primera probabilidad. Vamos con la B. El espejo es hoy un objeto muy común en los pueblos civilizados.
es extenso, no le tengas miedo. Busquemos al verbo. Perdón, busquemos al sustantivo. Primero busquemos al sustantivo. En la alternativa E, ¿de quién principalmente se desarrolla? Bien, bien. El espejo. Verbo. ¿Cuál es el verbo? El verbo que define el verbo. Muy bien, Betsy, muy bien, Elizabeth. El verbo, bien, Mari. Es. Complemento, complemento, complemento. Hoy. ¿Ya? Y de ahí viene otro. Un objeto muy común en los pueblos civilizados. Muy bien. Hasta ahí, espejo metálico, espejo. Aquí el verbo utilizar, aquí el verbo es. Aquí en la alternativa A, el tiempo pasado, y en la alternativa B, hoy. Objeto muy común en los pueblos civilizados. ¿Se han dado cuenta? Yo podría darme cuenta que entre la alternativa A y la alternativa B, en uno dice tiempo pasado y en el otro dice tiempo actual, hoy. Cuidado, recuerden que vamos a elegir una alternativa que resuma todo lo que vamos a leer. No olvidemos eso, ¿sí? Vamos con la alternativa C. Otra probabilidad de respuesta. Formas de elaborar un espejo. Verbo, perdón, sustantivo, perdón. Sustantivo, un espejo. Verbo, verbo, verbo. Muy bien, colega Margarita. Verbo, bien, colega, bien. Elaborar. Complemento, complemento. Bien, colega Katy, Teresa. Muy bien. Formas. ¿Se han dado cuenta? Sigue girando en torno al espejo. Pero en este caso, el verbo ya no es usar, el verbo ya no es, el verbo es elaborar. Y el complemento es formas. Nos podemos ayudar del verbo, ¿ah? Formas de elaborar un espejo. En el pasado, cómo se utilizaron los espejos y hoy es un objeto para un pueblo civilizado. ¿Se han dado cuenta? El verbo no es igual. El complemento no es igual, pero el sustantivo es el mismo. Vamos con la D. El espejo y su desarrollo histórico. Sustantivo. Espejo. Complemento. Desarrollo histórico. Ahí está. Aquí no hay verbo. ¿Ya? Aquí está el conector I. Desarrollo histórico. Vamos con el último. El espejo se elabora en base a vidrio. Sustantivo. Espejo. Verbo. Se elabora. Complemento. En base al vidrio. Muy bien. Ahora sí, colegas, todo el texto de quién va a hablar, ya estamos preparados. Ya estamos muy preparados. Todo el texto va a hablar de espejo. Muy bien, vamos a leer. Pero recuerden, prioricen la última parte, prioricen la parte inicial y la parte intermedia. Adelante, leemos. El espejo es hoy un objeto muy común en los pueblos civilizados. Sin embargo, cuidado con el conector, sin embargo, tal como está hecha, tal como está hecho en la actualidad, miren por favor, ya, actualidad, es un producto relativamente nuevo. Ahora, ¿qué dice aquí? Nuestros antepasados, ya, mira el verbo, utilizaron espejos de metal, de plata generalmente, una vez cubierta de vidrio, y cuando se aprendió a hacer en láminas, se les cubría de una capa metálica, encargada de reflejar los rayos luminosos y por ende dar imágenes de los cuerpos puestos ante él. Hoy, ahí está, hoy es una delgada capa de plata
la que se encarga de reproducir nuestras facciones, ya no es de estaño y mercurio como antes. ¿Ya? Voy a poner en círculo estas palabritas que me están llamando extremadamente la atención. Hoy, actualidad, hoy, antes. Miren, hay que ser inteligentes. ¿Por qué subrayo? De acuerdo a las 5 probabilidades de respuesta. Por eso subrayo en base a las 5 probabilidades, para elegir la correcta. Repito otra vez. Hoy es una delgada capa de plata que se encarga de reproducir nuestras facciones. Ya no es de estaño y mercurio como antes. Esta plata está adherida al vidrio en forma tan rectangular por un procedimiento de los químicos que llaman de reducción. Es decir, sacar plata metálica de sus sales. Para ello ponen vidrios en soluciones de sales de plata, nitrato, con un poco de amoníaco y una sustancia reductora, que se encarga de pasar la plata al estado metálico, en finas y brillantes proporciones que se depositan y fijan fuertemente en el vidrio. Luego cubren la capa de plata con pintura destinada a protegerla. La plata de los espejos, ahí está, de los espejos, es de plata reducida, pero muy diferente a las que reproducen imágenes en las fotografías y películas cinematográficas en negro. En estas, los diferentes tonos de luz y sombra están dados por la mayor o menor acumulación de finas partículas de plata reducida. Al espectar una película, estamos viendo en el ecrán sombras de plata. Y no es solamente eso, las sombras de plata marginales que llevan las películas cinematográficas mediante células fotoeléctricas se convierten en sonido. Muy bien, pregunto. Todo el texto hablado del espejo. Pero a mí hay algo importante que no puedo dejar desapercibido. Hoy, actualidad, antepasados, hoy, antes, y de ahí en adelante me explica qué diferencia hay un espejo de ahora, ¿no? Con un ecrán dentro del cine. Punto. Adelante. Usted tiene 5 alternativas. A. En el pasado se utilizaron espejos metálicos. Todo el texto habló la utilización de espejos, pero solo en el pasado. Es la oración que resume todo el texto. Adelante. La alternativa A es elemental, principalmente todo lo principal de la lectura. ¿Sí o no? No, no. Recuerden que estamos buscando una respuesta general. ¿Por qué, maestra? Porque me está pidiendo la idea principal. Vamos con la 2. ¿El espejo es hoy un objeto común de los pueblos civilizados? No. ¿Formas de elaborar? Puede ser. ¿Espejo y su desarrollo histórico? Puede ser. ¿Espejo se elabora en base a vidrio? No. Me quedo con la alternativa A y me quedo con la alternativa, perdón, me quedo con la alternativa C y D. C y D. Respuesta correcta. Respuesta correcta. ¿Se han dado cuenta? Creo que está en la primera parte todo. En la primera parte, hoy, actualidad, nuestros antepasados, hoy, antes, ¿no? Nos habla su elaboración, cómo eran. Entonces, ¿qué dicen? ¿La D? Bien hecho. Entonces, ¿qué ponemos ahí? El espejo y su desarrollo, ¿no? Habla de tiempo, pues. Ahí está. Hoy, actualidad, hoy, antes, y de ahí en adelante nos dicen qué elementos la componen. No está adherida a un vidrio, ponen vidrios de soluciones de plata y luego la comparan con un ecrán que se utiliza en los cines. ¿Ya? Entonces, respuesta correcta, respuesta con Miss Anixa, el espejo y su desarrollo histórico. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Ok? ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Ahí está. Ahora, por último, vamos con el título. ¿Se han dado cuenta la diferencia
entre tema central, ¿no? Ahora se han dado diferencia con la idea principal y ahora nos vamos al título. También el título, vuelvo a repetir, resume todo, es una frase, ¿ya? Dice, normalmente no siempre puede estar precedido de un artículo, pero siempre menciona al tema. Ahí está, le he dicho sustantivo, conector y complemento. ¿Sigue resumiendo todo el texto? Sí. ¿Es una información principal o información importante contenida en el texto? Sí. Punto. Formas de plantear la pregunta. ¿Cuál sería el título más adecuado para el texto? Otro. ¿El mejor título para el texto anterior sería? Otra manera o otra forma de plantear la pregunta. El título que expresa lo leído es... Ahí está. Muy bien. Trabajamos. Vamos con las alternativas. Ojo, solo se lee las alternativas si las preguntas son aspectos generales. Preguntas relacionadas con el título, preguntas relacionadas con la idea principal, preguntas relacionadas con quién, con el tema central. Si la pregunta no se relaciona con ninguno de estos tres elementos, ni me atrevo a leer las alternativas. Eso no se hace. Solo se lee las alternativas siempre y cuando mis preguntas sean de tipo ¿qué? De tipo general. Si mi pregunta, maestra, no es de tipo general, no te atrevas a leer. Repito, no se atrevan a leer. ¿Ya? Solo se lee las alternativas antes del texto, siempre y cuando la pregunta sea de tipo general. ¿Ya? Cuidado con eso. Siguiente. El neonato y el alumbramiento. ¿Posibilidades de respuesta? ¿Posibilidades de respuesta? Neonato, alumbramiento. Aquí hay dos sustantivos, colegas. Neonato, alumbramiento. Cuando decimos alumbramiento, podemos reemplazar. ¿Qué reemplazamos? Sustitución léxica, sinónimo de alumbramiento. Sinónimo de alumbramiento. Vamos, colegas. Sustitución léxica. Bien, colega Gema. Parto. Bien, parto. Neonato. Neonato. Reemplacemos neonato. Neo, nuevo. Nato, nuevo ser. Bebé. Recién nacido. Bien, colega Sandra. Ya, entonces, aquí el recién nacido y el parto. ¿Ya? Entonces, existe una probabilidad. Recién nacido y el parto. Siguiente. El parto es la expulsión del seno materno. Sustantivo. Sustantivo. Parto. Verbo. 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 Es. Complemento. Expulsión del seno materno. Ya ahí está hablando bien claro. Expulsión del seno materno. Pero sigue hablando de qué? Parto o alumbramiento. Alternativa C. Nociones acerca del parto. Sustantivo. Sustantivo. Parto. Complemento. Complemento. Nociones. Nociones. Aquí está el conector. Acerca del parto. ¿Qué es nociones? A ver, dígame, reemplacemos para entender mejor sustitución léxica. ¿Con qué palabra podemos sustituir a nociones? Ideas acerca del parto. Muy bien, colega Betsy. Conceptos acerca del parto. Ideas, definiciones acerca del parto. Muy bien. Eso, para que entendamos mejor, para que veamos rápido la lectura, hay que tener cuidado. Podemos reemplazar la palabra con otro término que guarda en relación para entender mejor. Conocimiento acerca del parto. Muy bien, colega Erika. Vamos con la siguiente preguntita. El parto y sus etapas de desarrollo. Sustantivo, parto. Otro sustantivo, ahí está. Complemento, etapas de desarrollo. Ahí está el conector I. El parto, ahí está el sustantivo, sigue hablando de parto o alumbramiento, pero en este caso ya no me habla de conocimientos, ideas, sino etapas de desarrollo.
¿no? Etapas de desarrollo o proceso en el parto. Excelente. Última, trabajo de parto y sus efectos. Sustantivo, sustantivo, trabajo de parto. Ahí está parto, ¿ya? Pero aquí es el complemento, pues, trabajo y sus efectos. Efectos. El trabajo de parto y sus efectos. Muy bien. Hago la pregunta, ¿todo el texto de qué va a hablar? Eso sí, las 5 alternativas hablan. ¿Todo el texto de qué va a hablar? Parto o alumbramiento. Entonces, lo único que hay que tener en cuenta es el complemento. Nociones, etapas de desarrollo, trabajo y efectos. Ya, lo hacemos. Adelante. Vamos con la lectura maestra. Primer párrafo. El parto es, ahí está, la expulsión del feto del seno materno durante el mismo que se producen una serie de contracciones del útero que constituyen el primer signo de que la madre va a dar a luz. Hacia el final del 9º mes del embarazo, la mujer empieza a sentir dolores abdominales, pero los auténticos dolores del parto aparecen en la región lumbar y son más intensos y regulares. Cuando dichos dolores se suceden cada 5 o 10 minutos, la mujer debe ponerse en manos del médico, pues se halla próximo a dar a luz. ¿Es aquí que estamos hablando? Antes del parto. Todo gira en torno el parto, ya me define, pero aquí específicamente, maestra, me está diciendo antes del parto, ¿no? Habla de dolores, habla de auténticos dolores, aparecen en la región lumbar esos dolores, son intensos, y cuando esto ocurre, la persona debe ponerse en manos del médico. ¿Hasta ahí? Perfecto. Siguiente. Siguiente, maestra. Seguimos trabajando segundo párrafo. Puedo decir, ahí está el primer párrafo. Vamos al segundo párrafo. Me gusta este segundo párrafo. ¿Por qué? Porque dice, el parto, mira, lo pone con rojito, tiene 3 fases. Lo dijo bien claro. Tiene 3 fases. Dilatación, expulsión y alumbramiento. ¿Sí? Vamos. Aquí, ¿de quién me está hablando? Dilatación. Por ahí, ¿no? Al romperse la bolsa, contracción de músculos, aquí empieza, aquí, miren, ¿de quién me está hablándome? El periodo de expulsión, que requiere la participación activa de la madre hasta la cabeza del niño, salud del momento, que se puede administrar ligero. Más tarde expulsa, ahí está, expulsión. El resto del niño y empieza el periodo de alumbramiento, ahí está, alumbramiento. ¡Tarararán! ¿Qué dijo? Dilatación, alumbramiento y expulsión. Maestra, ¿qué está aquí? Dilatación, expulsión y alumbramiento. Muy bien. El útero comienza acto seguido a contraerse de forma que a veces violenta. La madre siente los llamados dolores de entuerto, el parto. A ver, ahí está. Y aquí me habla así hablando del parto. El parto de una primeriza suele durar alrededor de 20 horas. Los siguientes, en cambio, son mucho más breves. Punto. Adelante. Respuesta correcta. Ahí está. Fases, etapas. Aquí dijo fases, pero en el texto, ¿qué está? Aquí dijo 3 fases, ¿no? Aquí está, 3 fases. Pero en el texto, ¿qué dice? Etapas. Ese es el nivel equivalente. El nivel equivalente es cuando en el texto dijo fases, pero en la respuesta dijo etapas. 2 palabras que son sinónimos, pero al final dicen lo mismo. ¿Qué les parece? ¿Interesante o no interesante? Muy bien. ¿Cumple lo que hemos hecho o no? Muy bien. Ya hemos terminado. Ya hemos reforzado lo que en la anterior clase hemos hecho. ¿Ya? Por favor, estamos retroalimentando preguntas por su generalidad. Preguntas por su generalidad. Preguntas por el tema. Preguntas relacionadas con la idea principal y preguntas relacionadas con el título. De que cada uno se trabaja de manera diferente, se encuentre de manera diferente, pero sigue siendo una alternativa que resuma todo el texto.
¿Ya? Muy bien, vuelvo a recalcar. La anterior clase hemos trabajado de igual manera. Miren, vamos aquí, hemos trabajado preguntas aquí relacionadas con la idea principal, preguntas relacionadas con el tema, preguntas relacionadas con el título, ¿está? Preguntas, ya, esto más bien todavía no lo hacemos, ¿ya? Eso lo vamos a hacer la próxima semana. Esta, yo sé que ya han hecho la tareita. Y esta. Hasta aquí. Preguntas por su generalidad. Preguntas relacionadas con el tema, con la idea principal y con el título. ¿Todo está bien? No se preocupen, el material yo envío, colegas. Ya, Secretaría se encarga de subir el material. Por favor, pidan por favor que también se les envíe al grupo de WhatsApp. Díganle, por favor, envíenme al grupo de WhatsApp también. Si no pueden ingresar si no podemos ingresar al aula virtual, a la plataforma, por favor que se le envíen también al grupo de WhatsApp. Yo envío, miren, yo envío, mira, aquí está. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Miren, aquí está, miren, coleguitas, yo no miento. Aquí está, mira, aquí está el material, miren. Pizarra de hoy. Ahí está. Miren, miren, ¿qué le dije al señor? Esta pizarra más, por favor, subir a la plataforma aula virtual, la grabación. Muchas gracias. Ahí está, ¿ve? Ahí está nuestra primera clase, primera y segunda clase. Ahí está. ¿Ve? Esta es nuestra primera clase. Debe estar grabado. Aquí está nuestra segunda clase. Y aquí está nuestra tercera clase. Y voy a enviar también la pizarra. ¿Ya? Entonces, pidan a la señorita que por favor, aparte de la plataforma, les pueda enviar al grupo de WhatsApp. ¿Ya? No se preocupe. Yo no estoy en el grupo de WhatsApp. Si yo estuviera en el grupo de WhatsApp, yo lo reenviaría, pero no estoy. ¿Ya? Muy bien. Hasta ahí estamos bien, colegas. Vamos. Estamos reforzando preguntas por su generalidad. Preguntas relacionadas con el tema, preguntas relacionadas con el título y preguntas relacionadas con la idea principal. ¿Sí? ¿Sí, sí? Ya. Muy bien. Ahora vamos aquí, mis queridos colegas. Tranquilos, 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 tranquilitos. Estamos bonito trabajando, por tanto no podemos abrumarnos. ¿Ya? Hoy vamos a trabajar esto. Esto más vamos a trabajar hoy día. Colegas, atento, atenta. Hoy trabajamos los niveles de comprensión. ¿Ya? Atento, colega, atenta, colega, tranquila, 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 tranquilo. Aquí voy. Hoy vamos a trabajar literal textual. Lo que las mismas palabras que están en el texto lo utiliza para plantear la pregunta. Y la información que está en el texto, las mismas palabras, utiliza para redactar la respuesta. A eso se le llama literal textual, ¿no? O explícita, ¿ya? Ahora, el literal equivalente, ¿qué es? Que las palabras que usó para redactar la pregunta o para redactar la alternativa no es tal igual que el texto, no, sino que ha usado. ¿Qué ha usado? Sinónimos. Así como hace rato, ¿no? En el texto decía fases, pero en el complemento de la respuesta decía etapas. Entre fases y etapas, ¿hay una relación semántica? ¿Hay una relación de significados? Sí, igualito. Ese es equivalente. En el texto usó algo, ya dijo algo, pero lo redactó no usando la misma palabra, sino su sinónimo. Y vamos a revisar preguntas por inferencias. Ahí están. Preguntas por inferencias. Hoy día vamos a trabajar cuándo es textual, cuándo es equivalente y cuándo es inferencial. Entonces, ¿cómo darnos cuenta de esto? Todo depende de la pregunta que formule el autor y principalmente de las alternativas. Si el autor quiere, él dice que la respuesta va a ser textual. Si el autor le da la gana, la respuesta es equivalente. Si el autor decide, la respuesta es inferencial. Entonces, cálmense, cálmense, ¿ya?
calmaditos, calmaditos, tranquilitos. Después hablamos de eso, ¿ya? Entonces, vuelvo a recalcar, hoy día vamos a ver los niveles de comprensión, desde la redacción de la pregunta, la redacción de las alternativas y la relación con el texto. ¿Cuándo es textual? ¿Cuándo es equivalente? ¿Y cuándo es inferencial? Y como les decía, todo depende del autor, ¿ya? Somos nosotros los que tenemos que descubrir. Somos nosotros los que tenemos que darnos cuenta. ¿Ya, coleguitas? ¿Sí? Muy bien, repito otra vez, repito otra vez. Vamos a trabajar ahorita preguntas y respuestas textuales, preguntas y respuestas equivalentes y preguntas o respuestas inferenciales. ¿Ya? Y en la próxima clase no hay material. Al próximo lunes ya resolvemos preguntas por su particularidad. No olvidemos eso. ¿Ya, coleguitas? Muy bien, ahora sí, ¿ya? ¿Me con sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Me dan pase para trabajar? Vamos a usar los niveles de comprensión: textual, equivalente e inferencial. Sí, colega Gema, colega Margarita, colega Vanessa, vamos a trabajar ahora los niveles de comprensión. Textual, vuelvo a repetir, las mismas palabras en el texto para la pregunta y las alternativas en su redacción. Equivalente, reemplazar por el sinónimo. E inferencial, partiendo de la lectura, realizo inferencias, ¿ya? No olvidemos, por favor, no olvidemos, ¿ya? No olvidemos que las preguntas las redacta el autor. Nosotros tenemos que descubrir, ¿ya? Muy bien, observen esta partecita. ¿Qué dice? Preguntas por afirmaciones expuestas. Ya, y aquí dijo bien claro algo bonito. ¿Cuál fue? ¿Textual o equivalente? Ahí está. ¿Textual o equivalente? ¿Ya? Textual. Vamos a ir por el textual, luego vamos a ir por el equivalente. ¿Ya? Muy bien. A ver, atentos, vamos a leer, vamos a leer. Una pregunta por afirmación expuesta será textual, mira qué dice, será textual cuando lo señalado en la opción resulte literal a lo planteado en el texto. Ahí está, coleguitas, ahí está. Será textual cuando lo señalado en la alternativa u opción resulte literal o a lo planteado en el texto. O sea, está explícitamente en el texto. Las mismas palabras, ¿ya? Incluso manejando los mismos términos, las mismas palabras. Eso es cuando es textual. Ahora vamos a ir al equivalente. Atento, vamos a ir al equivalente. ¿Qué dice el equivalente? Será equivalente cuando lo expresado en la opción o lo planteado en el texto coincidan en el contenido. Cuando dice que coincidan en el contenido, sinónimos. Sinónimos. A pesar de no haberse manejado las mismas expresiones. No se manejaron las mismas expresiones. No se manejaron los mismos elementos. Pero hay relación semántica. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Está claro? Muy bien. Vamos a ir a la pregunta. Miren. La pregunta 4, ¿ya? La pregunta 4 ya nos dijo algo. Es textual. La pregunta 5 nos dijo algo. Se va a resolver por manera equivalente, ¿ya? Y ya luego vamos a entrar a las preguntas por inferencias. Todavía no. Solo estoy con textual, textual, explícitamente las mismas palabras en el texto para redactar la pregunta y la respuesta. Equivalente, no. Reemplazo por un sinónimo. Ya son palabras diferentes, pero semánticamente su significado guardan relación. ¿Sí? ¿Empezamos? Ya. Primera pregunta. Siempre empecemos por la pregunta. No olvidemos. Pues ahora por la pregunta. Adelante. La primera pregunta dice esto. La llegada del hombre a la luna. Hago el interrogante, colegas. ¿Me ha pedido título? ¿Me ha pedido tema? ¿Me ha pedido idea principal? ¿En algún momento me ha dicho el tema, el título? No. Entonces no es una pregunta de tipo general, es una pregunta de tipo particular. Adelante. La pregunta 4 se redactó
¿En base a qué o a quién? Mira, complemento. Miren el complemento. Llegada. ¿De quién? Ahí está el sustantivo. ¿De quién? Del hombre. ¿A dónde? ¿A dónde? A la luna. Observen los conectores. Observen los conectores. Conector del y conector A. ¿Ya? Entonces, raudamente nos damos cuenta que vamos a hablar del hombre que llegó ¿a dónde? A la luna. Se dice, la llegada del hombre a la luna. Entonces, por favor, en algún primer párrafo, segundo, tercer párrafo o cuarto párrafo. Hay cuatro párrafos, ¿ah? Hay cuatro párrafos aquí, colegas. Puede estar en el primer párrafo, puede estar en el segundo párrafo, ¿no? En el segundo párrafo, todo esto creo que es el segundo párrafo. Sí, creo que, no, no. Hasta aquí es el segundo párrafo. Puede estar en el tercer párrafo. Cuidado, colegas, eso hay que tener bastante cuidado. Puede estar en el tercer párrafo, puede estar la respuesta en el cuarto párrafo. Concentrémonos en qué párrafo habla de la llegada del hombre a la luna. ¿Ya? Vamos con la segunda pregunta, pero esta vez ya no es textual, la respuesta va a ser equivalente. ¿Qué dice? Vamos a analizar. Dice, el ser humano a través del tiempo ha desarrollado una propensión por, ya. ¿De quién va a hablar? Del ser humano. Complemento. El ser humano a través del tiempo. Miren el verbo. Maestra, ¿cuál es el verbo? El verbo fue claro en decir, ha desarrollado. Este ser humano a través del tiempo ha desarrollado una propensión. Ahora pregunto a todo el salón, ¿qué es propensión? Sustitución léxica. Sustituyamos esa palabra. Propensión, propensión, sinónimo de propensión, sinónimo de propensión. Vamos, vamos, vamos. Sinónimo de propensión. Inclinación. Otro sinónimo de inclinación, ¿no? Cuidado, cuidado con esa palabra. Ya está muy bien. ¿Ya? Entonces, propensión o inclinación. O sea, este ser humano, nosotros, los seres humanos, el hombre, a través del tiempo, ha desarrollado una inclinación. ¿Por qué? Si está hablando aquí de la luna. Ya, los dos. ¿Está aquí memorizado? ¿Lo retuvieron? ¿Lo retuvieron? ¿Lo retuvimos? ¿Entendimos? La llegada del hombre a la luna, no sé en qué párrafo hablará de eso. El ser humano a través del tiempo desarrolló una propensión o inclinación por... Ya, vamos, primer párrafo. Vamos a leer rápido porque esta vez nos pide aspectos particulares. En alguna partecita del texto debe estar. No leo todo el texto. ¿En qué párrafo estará? Leo esa partecita y respondo. ¿Textual o equivalente la respuesta? Dice, adelante maestra. Adelante, adelante, adelante. Hasta 1957, la astronomía ha sido una ciencia de observación. El hombre era incapaz de provocar fenómenos astronómicos y frente a la naturaleza solo los podía contemplar, analizar, estudiar y sacar consecuencias. Así se ha formado lentamente este monumento de la inteligencia humana, que es la astronomía, con sus asombrosas leyes y sus maravillosos conocimientos. Repito otra vez, aquí está hablando de astronomía, astronomía. Y aquí me dice que en 1957 solo se consideraba netamente observarla. El hombre era incapaz de provocar fenómenos astronómicos. El hombre lo único que hacía que era contemplar, ver, analizar, estudiar, nada más. O sea, no podía experimentar, solo observaba. Punto. Eso dijo en el primer párrafo. Y eso pasó ¿en qué año? ¿En qué fecha? 1957. Vamos al párrafo 2. ¿Qué nos dice el párrafo 2?
lo opuesto. Es tan grande, atento, atenta, es tan grande el afán del hombre. Mira, ahí está la curiosidad del hombre. Es tan grande el afán del hombre de conocer desde la más remota antigüedad. Ha soñado en visitar países nuevos, pisar tierras nunca antes vistas, no solo del planeta que habita, sino de los mundos que pueblan el universo. Ahí está la curiosidad del hombre. En la antigüedad, los autores que escribían los viajes a los astros se basaban en qué? ¿En qué se basaban? En suposiciones. ¿Ya? Entonces aquí está hablando que el hombre, nosotros, siempre tenía el afán de conocer. Desde la antigüedad, siempre tenía esa curiosidad de conocer, ¿ya? Dice, conocer mundos que pueblan el universo, ¿ya? Muy bien. Vamos con el párrafo número 3. Además aquí, párrafo 3. Ignoraban si los puntos luminosos que vemos en el firmamento durante la noche eran mundos. Eso era en el pasado. La luna, el sol, ya presentaban más probabilidades que lo fuese, gracias a su tamaño aparentemente mucho mayor. Y así dejando aparte el mito clásico, mira. ¿Qué pasó ahí? Dejaron el mito de Ícaro, el satírico griego Samosata. Dice, en su historia verdadera trata de habitantes del Sol y la Luna, y para hacerlos más semejantes a los terrícolas, incluso en guerra. Punto. Último párrafo. El paso más sensacional, sin embargo, el que abrió caminos insospechables, fue, bingo, bingo por ahí, cuidado, la llegada del hombre a la Luna. ¿Cuándo lo hizo? En 1969. Por ahí una pregunta. No era ciertamente la meta de todas las aspiraciones, pero era el paso más. Ahí está, miren, ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta para la pregunta 4. ¿Ya? Pero, pero era el paso más decisivo de la conquista del espacio. O, si se quiere decir, en la búsqueda de otros mundos. En la búsqueda de otros mundos, con lo que ellos puedan depararnos en un futuro lejano. Muy bien. Ahí está la respuesta. En el párrafo 4 estaba la pregunta 4. Responda, ahí está. Dijo la pregunta, la llegada al hombre a la luna está. La llegada del hombre a la luna, dice, no era ciertamente la meta de todas las operaciones, pero era un paso que dijo más decisivo en la conquista del espacio. Respuesta correcta. Ah, bingo, ahí está. Se constituyó, ¿qué? El paso más decisivo de la conquista del espacio. Respuesta correcta, la A, punto. Ese es textual, colegas. ¿Dónde estaba la respuesta? En el cuarto párrafo. Cuarto párrafo, línea quinta. Pero dice aquí, la llegada del hombre a la luna. Lo mismo, la llegada del hombre a la luna. Usó las mismas palabras para plantear la pregunta. ¿Está claro? De igual manera, usó las mismas palabras para responder la respuesta. Eso es, colegas, nivel de comprensión literal textual. ¿Me han entendido? Ese es el textual. Cuando estamos frente a un texto, busquemos primero textual. Y si no hay, opto por la equivalente. No hay textual, no hay equivalente. Recién opto por la inferencial. Es dependiendo de las alternativas que nos proponga el autor. ¿Ya? Ahora, la pregunta número 5. El ser humano a través del tiempo ha desarrollado una propensión, una inclinación por... Esta pregunta 5, ¿en qué párrafo está? 1, 2, 3 o 4. Pero ¿dónde está? ¿Dónde está la respuesta? Repito, la pregunta 4 estaba en el párrafo 4, línea 5. Pero en la pregunta 5, ¿en qué párrafo está? 1, 2, 3 o 4.
Adelante. Párrafo uno, párrafo 2, párrafo 2, ya. Aquí está. Bien hecho, está aquí, mira. El afán del hombre, ahí está el afán, de conocer desde la más remota antigüedad. El hombre siempre tenía curiosidad. ¿Qué curiosidad tenía el hombre? Miren, por favor, dense cuenta, coleguitas. ¿Qué curiosidad tenía? Uno, visitar países nuevos. Ahí está el número uno. Primera curiosidad. Segundo, pisar tierras nunca antes visitadas o vistas. Tres, no solo del planeta que habitaba, sino de mundos que pueblan el universo. Ahí está, ¿ve? Curiosidad. Entonces, utiliza esto, solo utiliza esto para desarrollar y resolver la pregunta 5. Leo de nuevo. Pero es tan grande el afán del hombre de conocer desde la más remota antigüedad, ha soñado en visitar países nuevos, pisar tierras nunca antes vistas, no solo en planetas que habita, sino en los mundos que pueblan el universo. Entonces dice, los autores escribían viajes, pero ahí está la respuesta. A ver, entonces, el ser humano, ahí está, mira, mira, a través del tiempo, ha desarrollado una inclinación de qué? Descubrir su origen, búsqueda de lo desconocido, conoce el sol y la luna. Ya, respuesta correcta. Respuesta con Miss Danixa. Si tenía curiosidad por lo desconocido. La B de bebé. Estaba la respuesta. ¿En qué párrafo? Estaba la respuesta en el párrafo, en el párrafo 2. ¿Ya ve? Partiendo de esta partecita estaba la respuesta de la pregunta 5. La curiosidad, ¿no? Soñado visitar países nuevos, pisar tierras nunca antes vistas. Entonces, ¿qué buscaba siempre? Lo desconocido. Muy bien, ¿qué les ha parecido? No usa las mismas palabras, pero partiendo de lo leído, ¿no? Uso términos diferentes, pero que tiene significado equivalente. Uso de sinónimos. Y en los sinónimos las palabras no son iguales. ¿Sí? Muy bien. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Ya. Muy bien. Todo bien hasta ahí. Ya, porque esto lo vamos a aplicar la próxima clase. Yo le voy a decir, a ver, la respuesta está X, Y, Z. ¿Qué nivel han utilizado? ¿Textual, equivalente o inferencial? Ya estamos trabajando la base teórica para que ustedes puedan sustentar en la práctica. ¿Ya? Bien, ahora, ¿qué nos faltaría? Nivel textual, nivel equivalente, ¿qué nos faltaría? ¿Qué nos faltaría, colegas? Preguntas por qué, por inferencias. ¿Ya? Pero como les decía, aquí hay una palabra clave. Mira, aquí está la palabra clave. Si usted dentro de las palabras que se usaron para redactar la pregunta utilizan esto, del texto se infiere, del texto se deduce, del texto se colige, del texto se deriva que, o tácitamente se entiende que, entonces, estas son las palabras claves. Si usted en cualquiera de sus preguntas, sea general o sea particular, utilizó el término infiere, deduce, colige, deriva o tácitamente se dice del texto, tenga por seguro que la respuesta va a ser 100% inferencial. ¿Está claro? Colega Gema, ¿cómo te das cuenta? Porque en las alternativas no hay una respuesta textual. Mira, aquí dice, afán del hombre fue conocer desde la más remota antigüedad, ha soñado en visitar países nuevos,
pisar tierras nunca antes vistas, no solo en el planeta que habita, sino en los mundos que lo pueblan. Hasta aquí. Entonces, voy a las 5 alternativas, busco las mismas palabras, no hay. Entonces, aquí sí había. En la 4 sí había, pero en la 5 no había. Pues les decía, todo depende de las alternativas. No hay una respuesta textual. Entonces, ¿qué optó? Por el equivalente. Partiendo de esta partecita, ya utilizo la respuesta correcta, la búsqueda de lo desconocido. La palabra búsqueda de lo desconocido no está explícitamente en el texto, pero uso elementos diferentes que guarden relación. ¿Ya? Repito otra vez, siempre en tus alternativas busca equivalente. Perdón, busca primero textual. No hay textual, recién usa el equivalente. Y si no hay textual ni equivalente, usa inferencias. Pero cuando sí o sí sé que voy a usar inferencias, cuando dentro de las palabras que se usaron para redactar una pregunta exista esta palabra clave. Se infiere, se deduce, se colige, se deriva y tácitamente se entiende que cuando usted vea cualquiera de estas palabritas, ya directo, la respuesta es inferencial. Si hay una respuesta equivalente, no la des como respuesta. Si hay una respuesta textual, no la des como respuesta. Sí o sí tiene que ser inferencial. Partir de la información vertida en el autor y en base a esa información realizar inferencias. ¿Ya? Ya. Adelante. Empezamos. Dice, las preguntas por inferencias tienen por propósito, por favor, la parte teórica, encaminarnos a establecer una afirmación que no siendo expresamente expuesta o propuesta en la lectura, resulte concordante y coherente con la información contenida en el texto. ¿Ya ve? Las preguntas por inferencias se resuelven a partir de la información propuesta por el autor. Mira, se resuelven a partir de la información que propone el autor, pero no se dirigen ideas, no, dicen, pero no se dirigen ideas no expresas en el texto. No pueden considerarse como correctas aquellas alternativas que tengan la información textual, lo que les decía, ni las que exceden el ámbito tratado. No, no, no. Sino he leído, me he informado y realizo inferencias partiendo de lo informado. ¿Ya? Muy bien, hay dos tipos de inferencias, colegas, por deducción y por inducción. Hay dos tipos de inferencias. Deducción, inducción. Adelante. Las inferencias se realizan cuando partiendo de su contenido afirmado se elaboran deducciones o inducciones. Ahí está, deducciones o inducciones. Vamos a ir con las deducciones. ¿Ya? Supone, ¿ya? Si explica algo general, obvio que yo tengo que inferir un caso particular. Esas son las preguntas por deducciones. Repito, si la información me dan un aspecto general, leí un aspecto general, yo debo deducir un aspecto particular. Adelante. Por ejemplo, se dice, todos los rumiantes son mamíferos. Repito, todos los rumiantes son mamíferos. Eso dijo, es una generalidad. ¿Qué hace? Infiere. La vaca es un mamífero, la cabra es un mamífero. Pero el término vaca, el término cabra no está en el texto. No está. ¿Pero por qué realizó esa inferencia? Porque yo sé que tanto la vaca como la cabra son mamíferos. Por tanto, ¿ya? ¿Son qué? Rumiantes. ¿Ya ven? Repito, todos los rumiantes son mamíferos. ¿Ya? Se infiere que la vaca es un mamífero y la cabra es un mamífero. ¿Por qué? Porque la vaca y la cabra también son rumiantes. ¿Se dan cuenta? Se habla un aspecto general y yo infiero un aspecto particular. ¿Ya? Ahora, la inducción es a lo revés. Nos dan aspectos específicos y nosotros que tenemos que hacer una inducción o una inferencia general. A lo revés. A ver, ¿qué dice? Me asomo a la ventana. Veo una persona con un sobre todo, o sea, un abrigo.
Veo otro con chompa. Veo otro con chalina. Muy específico, date cuenta. Veo otra persona con abrigo y gorra de lana. Muy bien, adelante. Es posible inferir un aspecto general. Es posible inferir que hace frío. Eso, por favor, vuélvanlo a leer. Una tras dos veces. Teoría. Inferencias por deducción, inferencias por inducción. Las inferencias por deducción es cuando el texto nos da informaciones generales, pero tengo que hacer una inferencia particular. Ahora, si el texto me detalla, es muy específico, muy detalloso en la información, por lógica, mi inferencia tiene que ser general. Cuidado con ese tipo de preguntas. Por ejemplo, yo soy maestra de RV. Yo les digo, plan de redacción. La mayoría de textos, maestra, desarrolló una información general. Entonces, ¿a quién elimino? En este caso, plan de redacción o eliminación de oraciones. Esta porque es muy específica. O al revés. El texto era muy explicativo, muy específico, pero este es muy general. Se va en eliminación de oraciones. Igualito acá. Si mi información es muy genérica, entonces por lógica mi inferencia va a ser particular. Si mi información es muy explicativa, muy específica, por lógica mi inferencia va a ser ya general. ¿Me han entendido, por favor? ¿Me han entendido? Adelante. Inferencias por deducción, inferencias por inducción. ¿Me entendieron? ¿Sí? Perfecto. Vamos a ver si ahí vamos a ir al texto. Vamos a ir al texto, ¿ya? Vamos a ir al texto. Muy bien, vamos a ver si tenemos preguntas. Vamos a ver si tenemos preguntas. Ujú. Preguntas por inferencias. Aquí está. Ejemplo, ¿qué texto hemos hecho hasta ahorita? Ejemplo 4. ¿Qué nos tocaría? El ejemplo 5. Aquí está el ejemplo 5. Ya luego trabajamos preguntas por su particularidad y preguntas por extrapolación. ¿Ya? Hoy día hemos avanzado algo bonito. Vamos con el ejemplo número 5. ¿Ya? Muy bien. Ahí vamos. Atentos, colegas. A ver, un ratito, un ratito. Vamos a agregarle el zoom para que salga mejor el texto, para no tener problemas. ¿Ya? Muy bien. Adelante. Esto ya lo eliminamos porque no ha salido tan claro. Ahora sí, vamos con la pregunta. Vamos con el texto, vamos con la pregunta. Adelante, colegas. ¿Cuál es la palabra clave de la pregunta 6? Ya lo estoy copiando. La pregunta. Adelante. ¿Cuál es la palabra clave? Adelante, díganme, por favor. ¿Cuál es la palabra clave? Pregunta número 6 del ejemplo del texto se colige. Ay, se han dado cuenta, ¿ve? Se colige. Entonces, ya, pues, la palabra clave era colige. Entonces, la respuesta, ¿cómo tenía que ser? La respuesta, ¿cómo tenía que ser, maestra? Netamente nivel inferencial. ¿Ya? Ahora hago una pregunta. ¿Se colige del texto? ¿Será una pregunta general o una pregunta particular? ¿Se colige del texto? ¿Hay algún complemento? ¿Hay algo? No. Solo dice, se colige del texto. Por tanto, es una pregunta de tipo general. ¿Puedo leer mis alternativas? Sí, ¿por qué no? ¿Qué dice aquí? El litio, ¿qué es? Un metal alcalino muy propenso a combinarse. Siguiente. El futuro del litio. Ahí está el sustantivo. Futuro del litio. Verbo. Se utilizará. Complemento. Construcción de edificaciones estelares. Alternativa C. Ustedes ayúdenme rápido con la vista y con la cabecita. El litio. Otra vez el sustantivo. Otra vez el verbo ser, estar. Lo está definiendo, al igual que la A. Es. ¿No? Complemento más escaso que el plomo en la tierra. Ahora mira la alternativa B. Ya dice, ya no dice futuro de litio. ¿Qué dice? El átomo de litio. Por favor, dense cuenta. En la alternativa A solo decía litio. En la alternativa C decía litio. Tanto la A o la C define con es.
Pero observa en la alternativa D. Ya no dice litio, su complemento sería el futuro del litio. Ahora observa la alternativa D, dice litio. Perfecto, pero su complemento es el átomo de litio. Ahora mira, ¿qué dice la alternativa E? El átomo de litio. ¿Ya? Esas cositas van a tener cuidado cuando subraye. A ver, el sustantivo puede estar solito, como en el caso de la A. Litio, el litio, la A y la C. Pero en la B dijo futuro de litio. En la C dijo átomo de litio. En la D, en la E dijo átomo de litio. Pero el complemento debe ser diferente. A ver, en la D tiene, ahí está el verbo tener, 2 electrones en su segunda órbita. Verbo tener, en el otro, el átomo de litio para una relativa capacidad electromagnética. Dense cuenta, ¿se han dado cuenta? El sustantivo y su complemento, ¿ya? Puede ser el mismo o el complemento puede ser otro. Hay que tener cuidado con lo que subrayamos, tenemos que entender. Al final de que todo el texto va a hablar de litio, va a hablar de litio. Lo dijo las 5 alternativas. El problema es si la define, el problema es que habla de su futuro o el problema es que hable del átomo de litio. Adelante con la lectura. Recordemos que toda la información que leamos tenemos que inferir. Partiendo de lo leído, tenemos que realizar una inferencia. Adelante, maestra. El primero de los llamados metales alcalinos, el litio, ¿ya? Mira el verbo, ¿ya? Es tan atractivo, tan propenso a combinarse que no existe libre de la naturaleza. A diferencia de los átomos de metales pesados y estables, que tienen hasta 6 cáscaras, 70 a 80 electrones en el oro y el mercurio, por ejemplo, el litio tiene solo 3 electrones en 2 cáscaras. Cuando un núcleo de 3 protones y 3 neutrones, el litio es liviano, superactivo, pues su solitario electrón exterior es altamente inestable y se combina con cualquier átomo dice que quiere aceptarlo. Muy bien, dese cuenta, todo el texto está hablando de litio. ¿Ya? Siguiente. Como resultado, el litio es que más abundante en la Tierra, es más abundante en la Tierra que el plomo. Recién fue descubierto en 1817 por el sueco Alfredsson y no fue aislado sino 38 años más tarde, en 1855. Una vez aislado, este metal, o sea, el litio, blanco y algo más blando que el plomo, resultó ser el metal más liviano. ¿Quién? El litio, con un peso específico de 0,531 gramos por centímetro cúbico. El litio puro se oxida rápidamente en la intemperie y se presenta en un aceite inerte desde su descubrimiento y luego aislamiento. Ahí está. El litio, repito, desde su descubrimiento hacia su aislamiento. Pasaron casi 100 años hasta que se le encontró el uso práctico. Mira, tuvo que pasar 100 años para que podamos darle su uso práctico. Pero a partir de entonces sus aplicaciones se multiplicaron asombrosamente. Desde globos aerostáticos, terapia de trastornos psíquicos. Mira, ¿dónde se aplicó? Cuando digo globos aerostáticos, diversión. Otro, terapia de trastornos psíquicos, medicina, psicología, lubricantes, cerámicas y baterías. O sea, su uso fue aplicado en diferentes campos. Adelante. Tiene 5 alternativas, muy al margen de toda la lectura. ¿Qué inferencia usted puede realizar? A. El litio es un metal alcalino y propenso a combinarse. B. El futuro del litio se utilizará en la construcción de edificaciones estelares. C. El litio es más escaso que el plomo en la Tierra. D. El átomo de litio tiene 2 electrones en una segunda órbita. E. El átomo de litio para una relativa capacidad electromagnética. Respuesta correcta. Esto, la última parte, acá. Aquí está la respuesta.
Y aquí dijo bien claro, uso. Respuesta correcta. Respuesta comisa Nixa. Si se utilizó para globos aerostáticos, se utiliza para terapia de trastornos psíquicos, si se utiliza para lubricantes, cerámicas y baterías, entonces infiere, pues, ¿para qué se utilizará en un futuro? Para construcción de edificaciones estelares. Partiendo de lo que he leído, realizo ¿qué? Inferencias. Si hoy tenemos globos aerostáticos, terapia de trastornos psíquicos, lubricantes, cerámicas, baterías, en un futuro, construcciones estelares. ¿Qué les parece? ¿Dónde estaba la idea principal? En la última parte. Era un texto 100% sintetizante. Partiendo de esa partecita y de todo lo que hemos leído, realizo la inferencia. Respuesta correcta, B de bebé. ¿Ya? Muy bien. Eso es pues inferencias. O sea, usted ya va preparado. Usted ya tiene que ir recontra preparado. ¿Ya? Muy bien. Para terminar, vamos a resolver la pregunta número 7. Cuando hablo de litio, ¿de qué estoy hablando? ¿Química? ¿Química? Ya. Sí, ¿verdad? Cuando hablo de litio, estamos de química, un poco de química, metales alcalinos, electrones, hablamos de metal, química, ya. Ahora, solo quiero que ustedes sepan, la pregunta 7 es una pregunta por su particularidad, por una palabra. En el texto anterior, cáscara, se entiende por qué. Y ahí usted se va a dar cuenta, está en sentido connotativo. Miren, imposible que en química use la palabra cáscara. Ustedes saben que es una cáscara, ¿no? Tengo aquí la mandarina y tengo que sacar. Ahí está. La colega Elizabeth ya lo ha dicho ya. Niveles. Ya, respuesta correcta. Ya, infiera. En el texto anterior, cáscara se entiende por trayectoria de átomos. Ya, trayectoria, niveles de orbitales, orbitales externos, componentes atómicos, componente. ¿Qué es? Ya lo dijo la colega. Respuesta correcta, niveles orbitales. ¿No es cierto? Cáscara, lo saco, lo saco. Es como que la dermis, la epidermis, la piel también tiene capas, tiene niveles. Pero ojo, la palabra cáscara en el texto estaba utilizada, ¿ya? Como, mira, dice, diferentes átomos metales y tienen 6 cáscaras, ¿ves? En sentido metafórico. ¿Ya? El litio, dice, tiene solo 2 cáscaras. Niveles. Si está en el contexto químico, por eso teníamos que inferir a qué área de estudio pertenecía el texto. Tenía que pertenecer a química. Si el área de estudio, maestra Danixa, era química, entonces cáscara se relaciona con niveles. Respuesta correcta la B. La respuesta también ha sido inferencial, pero para eso tenía que saber mi texto a qué área de estudio corresponde. ¿Ya está? Muy bien. En conclusión, el día de hoy, el día de hoy hemos reforzado preguntas por su generalidad, preguntas por el tema, preguntas relacionadas por la idea principal y por el título. El día de hoy también se ha trabajado los niveles de comprensión. Cuándo es textual, cuándo es equivalente y cuándo es inferencial. Cuándo sí o sí mi respuesta es inferencial. Palabras claves, lo he dicho. Ahora, maestra, ¿de quién depende todo? Del autor, que redacte las alternativas. Si él quiere, mi respuesta va a ser textual. Si a él le da la gana, mi respuesta va a ser equivalente. Si a él le da la gana, va a ser inferencial. Tengo que buscar primero textual. ¿No hay? Opto por la equivalente. No hay textual, no hay equivalente, recién opto por la inferencial. Pero ¿cuándo sé que va a ser inferencial? Cuando tenga palabras claves. Y justamente hoy hemos trabajado esas palabras claves. ¿Cuáles son? Se infiere, se deduce, se colige, se deriva, tácitamente se entiende. Ya eso sí o sí, inferencial. Ya no me molesto en buscar una respuesta textual ni equivalente. Partiendo de la lectura,
yo realizo una inferencia, ya sea por deducción o ya sea por inducción. Muy bien. Aplausos para cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por su atención. Se nos ha ido rápido el tiempo. Ah, muchas, pero muchas gracias. ¿Ya? Tratemos de tener una comunicación fluida. Internamente voy a trabajar. ¿Ya? Discúlpeme, colega Alejandrina. Sí, discúlpeme porque yo le dije al maestro que los lunes dispongo de tiempo. El resto de días, colegas, ya no. Mi agenda, mi horario está muy topado. Por eso el profesor Chinito me dijo, profesor, otro día no puedo, por favor, los lunes. Por eso que casi no nos comunicamos bien y el profesor dicta. Entonces, ahora sí o sí los lunes trabajamos conmigo, ¿ya? Voy a informar este material, yo envío. Todas las pizarras envío. No estoy en el grupo de WhatsApp habilitada, al igual que ustedes, por tanto no puedo reenviar. Voy a pedirle por favor al profesor Chinito que lo envíe. ¿Ya? Muy bien, que tenga un buen inicio de semana. Nos vemos la próxima clase. La próxima clase resolvemos preguntas por su particularidad. Terminamos este material y terminamos el material anterior. ¿Ya? Preguntas por su particularidad. Seguimos trabajando a nivel textual, equivalente e inferencial. Nos vemos. Hasta la próxima clase. Hasta la próxima clase, colegas. Un gusto. Hasta luego, colega Cindy, Dina. ¿Ya? Muy bien, yo internamente voy a hablar. ¿Ya, colega Margarita? ¿Desde dónde? A ver, siempre nos despedimos de esta manera. Desde Cusco, ¿no? Desde Apurímac, desde Lima. Ay, la colega desde Cajamarca, desde Tacna, desde Puno. Colega Pucallpa, Sicuani, Huánuco, Lima, Huacho, Huancayo, Chota, Piura. Qué lindos. Arequipa, Chiclayo, Arequipa en Paucarpata. No, no reniego, colega Alejandrina. Desde Arequipa, Juliaca, Juliaca estamos cerquita. Quillabamba, qué rico calorcito, colega Roger. Un saludo ahí al profesor Luis Umpiri, mi tío, allá en la convención. Colega de Lima, usuario desde Lima. Muy bien. Un apapacho, no renieguen que nos hace daño. Voy a hablar internamente, ¿ya? Muy bien, desde Puno hacia todo el Perú, un abrazo fortísimo para cada uno de vosotros. Nos vemos la próxima clase, ¿sí? Desde Villa María del Triunfo. Hasta luego, nos vemos. Chau, chau.